Muy buenos días, amadísima Iglesia de Cristo los Geranios, tanto presencial como virtual. Estamos una vez más aquí congregados para buscar del Señor, para alabarle, para adorarle, porque cada cosa que hacemos pensando en nuestro Señor, eso es adoración. No solamente un canto lento y sublime es adoración, en realidad adoración es cuando nosotros ponemos como prioridad sobre nuestras vidas, sobre nuestras actividades, al Señor, estamos adorándole a Él. Siempre que buscamos la presencia de Dios, podemos sintonizar con Él, es decir, entender lo que Él siente y nos transforma para poder entender que nada de lo que permite que vivamos es por accidente. Nada es casualidad. Y Dios quiere darnos en cada paso que demos nosotros una enseñanza. Nosotros como familia hemos experimentado esta circunstancia en este año. Les contaré que nuestra familia tiene por costumbre vacacionar de manera anual y estar compartiendo juntos, pero resulta que en este año el espacio que el Señor nos entregó, porque fue Él el que dispuso el tiempo, también nos señaló el lugar en donde pasaríamos. Y es gracioso, porque algunas amistades me preguntan, ¿a dónde se fueron de vacaciones? Y mi respuesta les divierte mucho, porque les digo, me quedé de vacaciones. Y me dicen, ¿no vacacionaron? Les contesto que sí tuvimos unas grandes y relajadísimas vacaciones. Nos quedamos en la ciudad para disfrutar de parte de lo que tenemos dentro de ella. No digo toda porque realmente es imposible cubrir todas las áreas atractivas de Cuenca y sus alrededores, y en honor a la verdad nos ha faltado tiempo para gozarnos de tantas cosas con las que contamos dentro de la ciudad y que no disfrutamos por estar ocupados en la rutina diaria. Pasamos por alto lugares hermosos de los que podemos beneficiarnos y solo disfrutan de nuestra ciudad los turistas. Pues no, esta vez Dios quiso que nosotros disfrutáramos de nuestra ciudad. Y al entrar en la palabra de Dios, nos pasa algo muy similar. Se parece mucho a nuestro viaje vacacional, ya que en el caso nuestro, si bien contamos con una ciudad llena de atractivos, con comodidades especiales y que por falta de tiempo hemos dicho o de atención, no hemos descubierto y no disfrutamos, en esta mañana vamos a comenzar un paseo especial por uno de los versos de la Biblia que la mayoría conocemos, pero que difícilmente nos hemos detenido a analizar para poder disfrutar de esa riqueza y de los atractivos que podemos encontrar en este pasaje bíblico. Vamos a detenernos en algunos aspectos que son valiosos y que vamos encontrando para ir enriqueciéndonos de este mensaje en cada parada, si cabe el término, que vayamos encontrando, y va a ser el tema de estudio durante algunos de los subsiguientes domingos, porque descubriremos verdaderas novedades que han estado siempre allí y que es necesario tomar en cuenta, porque hay demasiado beneficio que Dios ha puesto a nuestra disposición
para que lo disfrutemos y hemos disminuido esa importancia con o sin intención, eso es cierto. Pero lo que queremos ahora es corregir, es detenernos a apreciarlos. Pero antes vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por reunirnos una vez más, porque tú eres rico, Señor, con las dádivas que tienes para tus hijos, Señor. No hay persona que no se beneficie, Señor, de tu santa palabra. Tu palabra nos da vida, Señor, cuando la entendemos, cuando la tomamos para nosotros y vivimos esa palabra, Señor. Allí es donde tomamos en cuenta cuántos beneficios hemos dejado de lado, pero que ahora queremos, Señor, detenernos punto por punto para ir revisando y maravillándonos del amor tuyo y de tu misericordia que has tenido y que vas a tener para con cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos tu santo nombre y en tus santas manos ponemos cada persona, cada familia, Señor, que esté congregada en este tiempo, Señor, tanto presencial como virtualmente. Y te damos gracias, Señor, porque en tus manos están seguros y están bajo la guía del Espíritu Santo, como tú has dicho, Señor, y lo has cumplido. Te adoramos, Padre, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios que vamos a analizar, como dije hoy y durante muchas semanas más, algunas semanas más, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En realidad nosotros lo decimos de memoria. Si cerramos los ojos, vamos a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es hermoso leer, pero más hermoso va a ser cosechar, porque como los productos de la tierra vamos a tener que escarbar dentro para sacar la grosura, la riqueza de esa palabra. Y una primera parada que vamos a hacer en este paseo por Juan 3:16 se llama todos. En esta semana vamos a analizar la palabra todos. Y empecemos viendo que Dios creó el mundo y nos creó para bendecirnos, para relacionarse con nosotros. Pero al entrar el pecado en el mundo por una sola persona, que es Adán, todos somos pecadores. En algunas prédicas atrás habíamos analizado de qué manera somos pecadores sin haber pecado, ¿sí? Porque si Adán y Eva pecaron, esto nos hizo a nosotros pecadores. Y por nuestros propios esfuerzos, al tomar en cuenta que nos hemos apartado de Dios, todos estamos perdidos, porque nadie puede salvarse por sus propios medios. Y encontramos en Romanos 3:23 que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La enfermedad espiritual, llamada pecado, ha herido el espíritu. Pero no solamente es el pecado de Adán el que nos condena, sino que cada uno, de manera individual, debemos reconocer que no importa la raza, situación geográfica, nivel cultural, circunstancia, todos pecamos y caemos en la generalización que hace el apóstol Pablo en el libro, en la carta a los Gálatas, que está en
el capítulo 3, verso 22. Mas la Escritura los encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entendamos este verso, que es muy importante y parece un poco confuso en realidad. Dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Escritura y la ley, en este caso, son sinónimos, es decir, es igual la palabra y la ley. La ley de Dios fue dada al pueblo de Israel para que tengamos conocimiento de las falencias de las que adolecemos, y al saber en dónde está el error, en donde debemos corregir nuestra conducta humana. Pero no tenía solución, solamente era el hecho de sabernos pecadores en los mandamientos de Dios. Y yo quiero comparar con la medicina para poder llegar a hacer entender de qué se trata todo eso. Si comparo con la medicina, correspondería a los métodos diagnósticos. Por ejemplo, exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, radiografías, tomografías, resonancia magnética. Es decir, hay muchos métodos diagnósticos para que el médico llegue a un diagnóstico certero, para apoyar el diagnóstico de tal o cual enfermedad. Esta es la ley de Dios. Pero luego de hacer el diagnóstico, es decir, el pecador llegó a hacerse un diagnóstico de en qué está fallando, se tiene que proceder al tratamiento. Prácticamente la mitad del diagnóstico médico es con el interrogatorio, la revisión y los exámenes complementarios. La ley es estos métodos diagnósticos espirituales. ¿Y cómo procedemos al tratamiento? Porque en el Antiguo Testamento no teníamos tratamiento. Ahora tenemos la gracia de recibir ese tratamiento, y es Cristo. Es infalible ese tratamiento porque Él vino a justificarnos. La justicia de Dios solo puede obtenerse por fe en esa promesa. La ley carece de poder para dar vida. Dios, al promulgar la ley, lo encerró todo bajo pecado. Ahora ya se entiende, y es como si estuviéramos en una cárcel en la que el preso gime y busca una salida hacia la libertad. La salida es la promesa que se centra en Cristo, otorgada mucho antes de que fuera dada la ley al pueblo de Israel. Pero el que busca la verdad, el que busca realmente una salida, tendrá que dejar sus esfuerzos legales y darse cuenta de que la salvación se halla solo y únicamente en Jesucristo, quien cumple la promesa a favor de los que creen en Él. Otro aspecto de la generalización: todos, pues todos somos amados sin condición por Dios. Si bien somos todos pecadores, todos somos amados. Si tenemos en nuestras mentes Juan 3:16, encontramos que Dios es un Dios santo, santo, santo y sabio. Es poderoso. Mientras este mundo es pecador, es rebelde y está perdido. Y solo merecíamos castigo. Pero vemos que el amor redentor de Dios es para toda la humanidad que habita en el cosmos. La voluntad salvífica de Dios es universal.
por lo que su palabra afirma que Dios murió por todos, no solo por mi pecado individual, sino también por el que peca a nuestro alrededor, que puede llegar a lastimarnos nuestro corazón. Es en ese punto en donde entendemos cuando Cristo Jesús nos ordenó orar por los que nos lastiman, bendecir a quienes nos maldicen. Dios ya pagó por el pecado mío. ¡Ay, qué bonito! Yo ya estoy justificada, sí. ¿Y qué del resto que me ofendió a mí? Pues también murió por el pecado del prójimo que nos ha hecho sufrir. Su amor está cubriendo todos esos pecados, porque incluye a todos. Y nos preguntaríamos, ¿de qué manera? Romanos 5:8 lo dice con claridad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A lo mejor en el mundo pudiera darse un caso de que alguien pudiera dar su vida por otro que sea justo, a carta cabal, o una persona probada como buena, o por un buen amigo. Pero nuestro Señor, siendo justo, pagó con su vida lo que nosotros debíamos pagar. Porque nosotros no somos ni hemos sido justos, ni buenos, ni amigos de Dios. Muchas de las veces nos hemos comportado como enemigos de Dios a través de nuestro mal comportamiento. Y esa es la verdad del Evangelio. Y aquí vamos con la tercera parada. Dios quiere salvarnos a todos. Está escrito en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo dice el apóstol Pablo en esta cita, y el contexto es en medio de la exhortación a la oración de todos por todos los creyentes. Me encantaría que aquí cada uno tuviera un padrino de oración. Por ejemplo, yo oro por ti, tú oras por mí. Y así, todos intercediendo ante el Señor por el resto de los creyentes. Porque Dios quiere la salvación de todos sin excepción. Pero entendamos una cosa. Este es un deseo de Dios. No es un decreto de Dios, porque si fuera un decreto, no necesitaríamos poner de parte nuestra nada. Si todos no se salvan, no es porque Dios ha discriminado a algunos o les niega la gracia a otros, sino porque la salvación es personal, porque depende de la fe personal. Y no todos tienen fe, en donde el deseo amoroso de Dios está condicionado al ejercicio de la fe de cada ser humano. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, responde a una inquietud de mucha gente que dice que Dios llega tarde al cumplir sus promesas, todo porque no se ajusta a los tiempos humanos, y dice lo siguiente: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estas son palabras más bien de consuelo para nosotros, pecadores. Nos pone al tanto de su misericordia, de su paciencia, y no tomemos como que tarda el cumplimiento de su palabra. El adagio popular dice, Dios tarda pero no olvida. No, no es cierto. Dios no tarda. Nos está dando tiempo. Es posible que nos alerte esta palabra a ser más cuidadosos para no dejarnos convencer por herejes.
que con burla quieren avergonzarnos por nuestra fe, y según ellos no hay evidencia por parte de Dios de que cumpla lo que promete. Y muchas de las veces yo tengo que admirar a la juventud actual que tiene que desarrollar, si cabe el término, un poquito más de fe para mantenerse firme y afianzarse, porque las disciplinas de colegio, de universidad, van a favor del mundo, pero no de la palabra de Dios, y deben ser mucho más valientes para defender su fe, sobre todo en el tema crucial como es la segunda venida del Señor. Mucha gente se burla y dice, ¿dónde está que ella viene? Pedro lo dice también con total claridad, que Dios no desea que nadie perezca, sino que conscientes de nuestra condición de pecadores, contemos con el tiempo suficiente para arrepentirnos. Dios no se deleita en la muerte de los impíos. Recuerdo que en una ocasión, una persona, incluso allegada a la familia, se me acercó y me dijo, ¿cómo hace para que su esposito haya respondido tan rápidamente? Yo ya llevo años, suman decenas de años, y mi esposito no se convierte. Y resulta que el esposo falleció en un accidente de tránsito, pero Dios le dio el tiempo para arrepentirse. Y lo maravilloso es que murió siendo creyente. El Señor le dio tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Decía que Dios no se deleita en la muerte de los impíos y por eso tarda su acción y se deleita más bien en el arrepentimiento de ellos y que tengan vida eterna, igualmente que en Timoteo está expresado en forma de deseo, en donde la voluntad perfecta de Dios es que todos tengamos salvación, pero está condicionada por la respuesta de la fe individual. Y es así de concreta la palabra de Dios. Parece duro lo que voy a decir. El que cree en Cristo se salva, el que no cree en Cristo se condena. La sangre de Cristo es el rescate de todos. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 6, hace referencia al costo de nuestro rescate y dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El darse a sí mismo implica un acto voluntario por parte de Dios, dando cumplimiento a la promesa del rescate prometido a los hombres en el mismo jardín del Edén. Dios tuvo compasión y como en el Antiguo Testamento era necesario el sacrificio de animales y que su sangre sea ofrecida en propiciación por los pecados, en nuestro Señor Jesucristo se cumplió el sacrificio del Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, sin defecto, necesario para cubrir el pecado de todo el mundo. Y es que los cristianos debemos tener presente que esta dádiva representa la base del nuevo pacto entre Dios y la humanidad, para ofrecer reconciliación y acceso a la vida eterna a través de la fe en Cristo. La sangre de Cristo se considera el sacrificio definitivo y perfecto que expía los pecados de la humanidad, eliminando los sacrificios continuos de animales. Por tanto, es el medio por el cual los creyentes somos liberados del poder del pecado y recibimos el perdón de nuestras faltas. La sangre es el sello del pacto actual con Dios
basado en la gracia y la fe en lugar de la ley. La sangre bendita de Cristo nos permite a los creyentes tener un acceso directo a Dios. Él nos santifica, es decir, que nos permite buscar hacer lo bueno delante de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo se entregó voluntariamente a la muerte en el Calvario, fue para darnos redención, y esa redención es universal. Cristo pagó en sustitución de cada pecador que decida buscar a Cristo para reformar su vida. Lógicamente que el beneficio de la redención requiere que cada creyente se apropie de esta oferta. El rescate es idóneo para todos y no hace falta añadir absolutamente nada más. La fe es el requisito para acceder a esta dádiva divina. Está disponible para todos, pero se benefician únicamente quienes la acepten por fe. La gracia de Dios ofrece salvación a todos. Nos vamos a ir a Tito capítulo 2, verso 11, que lo dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Esta parada del paseo nos lleva a profundizar en los principios fundamentales del Evangelio, que es la gracia. Esto con la finalidad de establecer la conexión entre teología bíblica y las normas de ética cristiana, en donde notamos que la partícula todos los hombres es donde se ve la gracia. Esta condición nos pone en igualdad de condiciones a todos. No hay distinción de edad, sexo, condición social. Es un llamado a dejar las pasiones humanas para vivir tiempos de piedad, tiempos de justicia y de sobriedad, mientras que todos compartimos la espera de que se manifieste la gloria de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar a su pueblo, para que nuestros anhelos se alineen a la voluntad de Dios. La gracia de Dios nos trae vida divina, y esta comienza iluminando nuestro camino en preparación para ver el esplendor de su segunda venida. Yo ni siquiera puedo imaginar cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor. Sin embargo, la salvación, como habíamos dicho antes, no todos la reciben, pero la invitación es ofrecida a todos los hombres sin distinción, sin excepción. Lucas capítulo 3, verso 6, dice lo siguiente: y verá toda carne la salvación de Dios. Esta cita es interesante y tiene relación directa con Génesis 3:12, mientras que en Génesis dice: y miró Dios la tierra, y he aquí estaba toda corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y aquí nos está diciendo: y verá toda carne la salvación de Dios. Si bien toda la carne se había corrompido, toda carne verá la salvación de Dios. Ahora podemos aquilatar, valorar la grandeza de Dios, que no solo cumple su promesa de salvación a su pueblo escogido, sino que lo hace de una manera universal a todo aquel que le busque de todo su corazón. Judíos y gentiles nos beneficiamos ahora por igual de su amor. Otra parada
todos podemos tener salvación de gracia por su poder. Por supuesto, porque Dios es soberano. Esta condición está unida a su poder y nos trae como resultado el que todos podemos aspirar a recibir su salvación por la fe en Cristo, dada exclusivamente por su gracia, y su gracia es movida por su amor y su compasión. Juan capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos nos fue ofrecido ese privilegio, pero solo los que le recibieron creyendo en Cristo somos beneficiarios, ya que creer es recibir el don de ser hechos hijos de Dios por adopción. Hasta entonces, la adopción pertenecía exclusivamente a los judíos, pero ahora, mediante la fe puesta en Jesucristo, también los gentiles ya podemos ser hijos de Dios. Este privilegio desata un derecho, una potestad o autoridad a ser adoptados como hijos de Dios todos los creyentes, y disfrutamos de este derecho con una particularidad especial, de que Dios nos llama hijos y nosotros lo llamamos Padre. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a dirigirnos a Dios como Padre. Y todo esto se debe enteramente a Él, pues Él fue quien nos concedió esa potestad a todos cuantos creemos en su nombre. Jesús vino al mundo para que los hijos y las hijas de los hombres podamos ser transformados en hijos e hijas del Dios Altísimo. En este primer tiempo de detenernos a analizar Juan 3:16, nos alegramos de tener la probabilidad de no quedarnos fuera de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana analizaremos lo que es la seguridad en Cristo Jesús. Si estamos interesados en no dudar de nuestra salvación, acompáñennos. Es una invitación a que nos acompañen el próximo domingo y terminamos haciendo las palabras que están escritas en Apocalipsis capítulo 22, verso 17, que dice: Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. Estoy segura de que nos interesa. ¿Es esto cierto? Ujú. Amén. Amadísima Iglesia de Cristo los Geranios, como siempre es un placer tenerles aquí en esta su casa. Les esperamos la próxima semana y por favor compartan el video, den like, los amamos mucho y que tengan una bendecida semana. Los amamos en el nombre de Jesús. Amén.